La conciencia es no local. Esta afirmación implica que tu mente no es un producto fabricado por las neuronas dentro de tu cráneo, sino una entidad capaz de percibir la realidad de forma independiente al cuerpo físico. Durante décadas, el Dr. Bruce Greyson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, se negó a aceptar esta posibilidad. Formado en el materialismo más estricto, Greyson consideraba que la mente moría necesariamente con el cerebro. Sin embargo, 50 años de investigación clínica y miles de testimonios verificados lo obligaron a reconocer una anomalía que la ciencia oficial sigue sin poder explicar. En este video, exploramos los hechos que destruyeron sus antiguas certezas, desde el incidente de la corbata que unió dos alas de un hospital sin contacto sensorial, hasta la detección de ondas gamma en pacientes sin pulso cardíaco. Analizamos la hipótesis del cerebro como un filtro biológico y la tesis de la no localidad defendida por expertos como Pim van Lommel. A través de casos de percepción extracorporal, entenderás por qué el modelo tradicional de la mente está colapsando. No presentamos una teoría mística, sino los datos técnicos que indican que el final de la biología no es un apagón definitivo, sino una expansión de la conciencia hacia su estado original de no localidad. Bruce Greyson comenzó su carrera convencido de que la conciencia terminaba donde terminaba el cráneo. En los años 70, como un psiquiatra joven formado en la tradición científica más rígida, entendía que la mente era exclusivamente una función biológica. En su esquema, un cerebro sano producía pensamientos, mientras que un cerebro sin actividad simplemente dejaba de existir como entidad consciente. Esta era la base de su práctica médica y su visión personal del mundo. Una noche, mientras cumplía con su guardia, cenaba espagueti en la cafetería del hospital. Tenía prisa por terminar. En un movimiento torpe, una mancha de salsa de tomate cayó directamente sobre su corbata. Antes de poder buscar jabón para limpiarla, su buscapersonas indicó una emergencia en urgencias. Una paciente joven llamada Holly había llegado en estado crítico tras ingerir una sobredosis de drogas. Estaba profundamente inconsciente, sin respuesta a estímulos físicos y con una actividad cerebral reducida al mínimo. Al llegar a la unidad, Greyson fue enviado a hablar con Susan, la compañera de habitación de la paciente, que esperaba en una sala situada en un ala distinta del edificio. Durante la breve entrevista, Greyson mantuvo su bata abrochada para ocultar la mancha naranja de su corbata. Se sentía avergonzado por el descuido y evitaba parecer poco profesional ante una situación de vida o muerte. Anotó los datos clínicos que Susan le proporcionó y regresó a su oficina. Mientras tanto, Holly permaneció sedada y bajo supervisión médica constante en una sala de cuidados intensivos, sin posibilidad de contacto con el exterior. A la mañana siguiente, Greyson entró en la habitación de recuperación para evaluar el estado mental de la paciente. Holly ya estaba despierta, aunque físicamente débil. Antes de que el doctor pudiera empezar con el protocolo de preguntas de rutina, ella tomó la iniciativa. Con una voz pausada, describió la charla que el médico había mantenido con su amiga Susan la noche anterior. Detalló el mobiliario de la sala donde se encontraban y mencionó frases específicas que Greyson había pronunciado. Finalmente, señaló el lugar donde se encontraba la mancha de espagueti, que el doctor había mantenido oculta bajo su bata. Greyson guardó silencio. La paciente había estado en una unidad distinta, separada por paredes gruesas y pasillos largos. Sus ojos habían permanecido cerrados durante todo el proceso de estabilización
Ningún miembro del personal de enfermería conocía el incidente de la cafetería. Dentro de la neurociencia tradicional, no existía una explicación para que una persona sin percepción sensorial pudiera observar una escena a tanta distancia. El doctor analizó la posibilidad de que Susan le hubiera filtrado la información, pero Susan nunca llegó a ver la corbata bajo la bata cerrada. Holly describió incluso la perspectiva desde la cual observó la reunión. Una posición elevada, cercana al techo de la sala de espera. Este encuentro obligó a Grayson a revisar los principios de su formación académica. La obtención de información exacta por parte de una paciente con el cerebro inoperativo era un problema técnico que el materialismo no podía resolver. Los datos habían llegado a la mente de Holly sin la mediación de los sentidos físicos. Fue el primer caso que lo llevó a considerar la conciencia como un fenómeno capaz de operar de manera independiente al cuerpo, marcando el inicio de una investigación de 50 años sobre la mente. El Dr. Bruce Grayson ocupa actualmente el puesto de profesor emérito de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales en la Universidad de Virginia. Su carrera no se basó en la búsqueda de fenómenos espirituales o misterios sin resolver. Grayson creció y se formó en un entorno donde el racionalismo era la norma absoluta. Su padre era un científico que consideraba cualquier mención a lo inmaterial como una superstición innecesaria. Bajo esta influencia, Grayson adoptó una visión del mundo puramente materialista. La mente era un producto secundario de la actividad física del cerebro y nada más. Al iniciar su práctica clínica, Grayson veía las historias sobre experiencias cercanas a la muerte como simples fallos en el procesamiento cerebral. Para él, eran alucinaciones producto de la falta de oxígeno o del estrés extremo del organismo. Sin embargo, el encuentro con la paciente Holly en 1970 lo obligó a cuestionar la validez de su propia formación académica. Los datos precisos que ella aportó sobre la mancha en su corbata eran hechos imposibles de ignorar. Grayson entendió que un verdadero científico no puede descartar una evidencia solo porque ésta contradiga su visión previa del mundo. A partir de ese momento, Grayson transformó su escepticismo inicial en una investigación rigurosa que se ha extendido por más de 50 años. Entendió que si quería ser tomado en serio por la comunidad médica, debía aplicar el método científico a un terreno que hasta entonces pertenecía al folclore. Dedicó décadas a recopilar miles de testimonios, clasificando cada síntoma y verificando cada dato con los historiales clínicos de los hospitales. Este esfuerzo por sistematizar lo subjetivo dio lugar a la escala de Grayson, una herramienta utilizada hoy por investigadores de todo el mundo para medir con objetividad la intensidad de estas experiencias. Su trabajo no se limita a la recopilación de relatos. Grayson fundó la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte con el objetivo de crear un espacio de diálogo académico. En su libro titulado After, resume su postura con claridad. Los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ser incómodos para la teoría vigente. Grayson sostiene que su labor no es validar religiones o sistemas de creencias, sino investigar la anomalía clínica que representa una conciencia funcionando al margen de la biología detectable. Este enfoque le ha permitido mantener su prestigio dentro de la psiquiatría mientras explora la posibilidad de una mente no local. Para Grayson, las experiencias cercanas a la muerte son una ventana técnica hacia un misterio que la medicina tradicional ha ignorado por falta de herramientas adecuadas.
La medicina tradicional define la muerte como un evento lineal. El corazón se detiene, el flujo sanguíneo cesa y las neuronas, privadas de oxígeno, dejan de disparar impulsos eléctricos. Bajo esta premisa, cualquier experiencia consciente durante un paro cardíaco debería ser físicamente imposible. Sin embargo, estudios recientes en el campo de la neurobiología han detectado una actividad inesperada en el cerebro moribundo que desafía la idea de un apagado inmediato y silencioso. Uno de los trabajos más relevantes en esta área es el dirigido por la doctora Jimo Borjigin, de la Universidad de Michigan. Al monitorizar la actividad cerebral de pacientes en el momento del fallecimiento, su equipo descubrió que, tras el cese de la función cardíaca, el cerebro no entra en una inactividad total. Al contrario, se observó un aumento significativo de las ondas gamma. Estas ondas son las frecuencias más rápidas registradas en el electroencefalograma y están asociadas a funciones cognitivas complejas, como la resolución de problemas, la integración de la memoria y la percepción consciente. Este fenómeno se describe como un estado de hiperconectividad. En lugar de desintegrarse, las diferentes regiones del cerebro parecen comunicarse con una intensidad superior a la que presentan durante el estado de vigilia normal. Borjigin señaló que esta sincronización de ondas gamma ocurre precisamente cuando el cerebro debería estar apagándose. Los datos sugieren que el cerebro moribundo es capaz de generar una actividad eléctrica altamente organizada. Este hallazgo plantea una contradicción metabólica. ¿Por qué un órgano sin suministro de energía produciría el patrón de conciencia más sofisticado de toda su existencia? Otro estudio, publicado en la revista Frontiers in Neuroscience, analizó el cerebro de un paciente de 87 años que falleció mientras estaba conectado a un electroencefalograma. Los registros mostraron patrones de oscilación neuronal similares a los que se producen durante la meditación profunda o el sueño REM. Estos patrones indican que la mente podría estar procesando una recuperación intensa de recuerdos o una síntesis de información en sus últimos segundos. Bruce Greyson ha integrado estos descubrimientos en su investigación para proponer que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones aleatorias producto del caos celular. La estructura y coherencia de los relatos de los pacientes coinciden con estos picos de actividad eléctrica organizada. Para Greyson, esto no significa necesariamente que el cerebro esté inventando la experiencia, sino que está operando bajo un mecanismo que la ciencia aún no termina de comprender. El cardiólogo Pim van Lommel añade una perspectiva técnica adicional a estos datos. Van Lommel sostiene que el cerebro podría funcionar como un receptor de información y no como el generador de la misma. En este modelo, la oleada de actividad eléctrica al morir no sería el origen de la conciencia, sino el resultado del colapso del filtro biológico que normalmente nos mantiene limitados a los sentidos físicos. La presencia de ondas gamma en un cerebro sin pulso sugiere que la frontera entre la vida y la muerte es un proceso de transición complejo y no un interruptor de encendido y apagado. Estos datos de laboratorio proporcionan un marco físico para entender cómo personas como Holly pueden experimentar una lucidez extrema en el momento en que su biología parece haberse detenido por completo. Greyson y otros investigadores han recuperado una teoría que cambia la función del cerebro en la ecuación humana. En lugar de ser el productor de la conciencia, el cerebro actuaría como un filtro o una válvula reguladora. Esta idea
sugiere que la conciencia podría existir de forma independiente y que la función del sistema nervioso es limitar, reducir y canalizar ese flujo constante de información para que podamos sobrevivir en un entorno físico cotidiano. Esta noción de la mente amplia fue propuesta originalmente por el pensador Aldous Huxley. Según Huxley, lo que percibimos normalmente no es la totalidad de la realidad, sino solo una fracción mínima que nuestro cerebro nos permite procesar. Bajo condiciones normales, el cerebro actúa como una barrera que protege nuestra mente de una sobrecarga de información externa. Sin embargo, en situaciones extremas, como una experiencia cercana a la muerte, este filtro biológico se debilita o se apaga por completo. Al eliminarse la restricción del cerebro, la conciencia no se apaga, sino que se expande, accediendo a un estado de percepción mucho más vasto y lúcido. Bruce Greyson explica que la mente parece estar, de alguna manera, separada de la estructura física del cerebro. Si esta separación es real, la mente tendría la capacidad de seguir funcionando, incluso cuando la biología del cuerpo falla. Esta postura, aunque genera resistencia en los sectores más conservadores de la ciencia, ha empezado a recibir atención debido a hallazgos como los de la doctora Jimo Borjigin. La detección de ondas gamma intensas en el momento de la muerte sugiere que el cerebro, en su último esfuerzo biológico, podría estar abriendo esa válvula de la que hablaba Huxley, permitiendo una transición hacia una conciencia no limitada por los sentidos. El cardiólogo holandés Pim van Lommel refuerza esta idea mediante el concepto de la conciencia no local. Para Van Lommel, el cerebro se comporta de manera similar a un receptor de radio o televisión. El aparato receptor traduce una señal electromagnética en imágenes y sonidos, pero el aparato no es el origen de la señal. Si el televisor se rompe, la señal sigue existiendo en el espacio, aunque ya no pueda ser traducida. En este modelo, el cerebro es la interfaz que nos permite manifestar la conciencia en el mundo físico, pero no es su fuente creadora. Este enfoque aborda lo que en filosofía y ciencia se conoce como el problema difícil de la conciencia, la incapacidad de explicar cómo la materia física produce la experiencia subjetiva. Su investigación se centra en la evidencia de testimonios coherentes y verificables que ocurren en ausencia de actividad cerebral. Si la conciencia puede trascender la función biológica, la muerte dejaría de ser un apagón definitivo para convertirse en una apertura hacia una forma de existencia que la ciencia apenas comienza a intuir. Dentro del estudio de las experiencias cercanas a la muerte, existe un fenómeno que destaca por su capacidad de ser sometido a prueba: la percepción extracorporal verificable. El doctor Bruce Greyson ha centrado una parte importante de su trabajo en estos casos, donde pacientes en estado de inconsciencia describen eventos que ocurren fuera de su rango visual y sensorial. Estas situaciones presentan un registro de datos físicos exactos, obtenidos mientras el cerebro está, bajo cualquier criterio médico, incapacitado para procesar información externa. Uno de los ejemplos más rigurosos documentados por Greyson es el de Al Sullivan, ocurrido en 1998, durante una cirugía a corazón abierto. Sullivan se encontraba bajo anestesia general y con los párpados cerrados con cinta adhesiva, una práctica estándar para proteger la córnea durante intervenciones prolongadas. A pesar de estas condiciones, Sullivan informó que, en un momento crítico de la operación, sintió que se desplazaba fuera de su cuerpo hasta situarse cerca del techo del quirófano.
Desde esa perspectiva aérea, observó detalles que no podía haber conocido de antemano. Describió con precisión al cirujano principal, gesticulando con los codos hacia afuera, una postura poco habitual que el médico adoptaba para evitar contaminar sus guantes estériles tras lavarse. Además, mencionó un logotipo específico impreso en la parte superior del equipo quirúrgico, un detalle que solo era visible desde la altura a la que el paciente afirmaba estar flotando. Cuando el equipo médico revisó su relato, confirmaron que cada detalle coincidía con la realidad de lo sucedido en la sala de operaciones. Para Grayson, casos como el de Sullivan representan hechos clínicos que requieren una explicación científica. El doctor ha recopilado testimonios similares donde personas en parada cardíaca describen el color de los guantes de un anestesista, conversaciones privadas mantenidas por los médicos en pasillos lejanos o incluso el número de serie de equipos médicos situados detrás de sus cabezas. Para sistematizar este tipo de información, Grayson desarrolló la escala Veridical Near-Death Experience, un instrumento diseñado para medir el nivel de veracidad y precisión de estos relatos. El objetivo de esta herramienta es aplicar el método científico a eventos que ocurren fuera de los límites conocidos de la biología, separando la experiencia subjetiva de la obtención de datos objetivos. El desafío que estos casos plantean a la neurociencia es la precisión de la información obtenida. Las explicaciones basadas en la sugestión o en la reconstrucción de recuerdos a partir de estímulos auditivos resultan insuficientes cuando se trata de detalles puramente visuales obtenidos desde ángulos imposibles. Grayson sostiene que estas experiencias indican que la conciencia puede operar de manera autónoma, percibiendo la realidad física incluso cuando el cuerpo y el cerebro han dejado de actuar como sus mediadores. Uno de los argumentos más frecuentes para descartar las experiencias cercanas a la muerte es compararlas con sueños vívidos o alucinaciones provocadas por el caos neuroquímico del cerebro al fallar. Sin embargo, cuando el doctor Bruce Grayson analiza los testimonios bajo una lupa clínica, encuentra una característica que contradice esta explicación: la hiperlucidez. Los pacientes no describen sus vivencias como algo confuso o fragmentado. Al contrario, informan que sus procesos de pensamiento eran más rápidos, claros y estructurados que en cualquier otro momento de su vida normal, incluso cuando su cerebro mostraba una actividad mínima o nula. Para verificar si estos recuerdos eran producto de la imaginación o eventos reales procesados por la mente, un equipo de investigadores de la Universidad de Padua, en Italia, realizó un estudio comparativo fundamental. Utilizaron parámetros amnésicos para analizar la calidad de los recuerdos de personas que habían pasado por una experiencia cercana a la muerte. El experimento consistió en comparar esos relatos con 3 tipos de memorias distintas: recuerdos de eventos reales de la vida cotidiana, recuerdos de eventos imaginarios y recuerdos de sueños. Los resultados fueron inesperados para la psicología tradicional. Los investigadores descubrieron que los recuerdos de las experiencias cercanas a la muerte presentaban una riqueza de detalles, una complejidad emocional y una coherencia espacial muy superior a la de los recuerdos de hechos reales. No compartían ninguna de las características propias de los sueños o las alucinaciones, que suelen ser difusas y difíciles de situar en el tiempo. Según las conclusiones del estudio, estas vivencias estaban grabadas en la mente con una intensidad que sugería que el individuo había estado más despierto durante la muerte clínica que en su estado de vigilia habitual.
Grayson sostiene que esta estructura de la memoria es un indicador de que la conciencia no se desintegra bajo condiciones de estrés biológico extremo. Si la experiencia fuera una alucinación causada por la falta de oxígeno, el recuerdo resultante debería ser borroso y carecer de lógica interna. El hecho de que sea el recuerdo más detallado y persistente en la vida de una persona indica que el proceso cognitivo involucrado es de un orden superior. Esta lucidez extrema se manifiesta también en lo que se conoce como la revisión panorámica de la vida. Durante este proceso, los individuos informan que ven su existencia completa, pero no como una película externa, sino como una vivencia emocional total. No se trata de una simple recuperación de datos almacenados en el hipocampo. Los pacientes perciben el efecto de sus acciones desde la perspectiva de los demás, sintiendo el dolor o la alegría que causaron en otros. Para Grayson, este fenómeno sugiere que la memoria no depende únicamente del almacenamiento físico en las neuronas, sino que forma parte de una conciencia que trasciende los límites del tiempo lineal. El estudio de Padua proporciona la base estadística para afirmar que lo que estas personas viven es, desde el punto de vista de la estructura de la memoria, más real que la propia realidad sensorial. Para el Dr. Bruce Grayson, el aspecto más revelador de las experiencias cercanas a la muerte no ocurre en el umbral, sino meses o años después del regreso. La transformación que experimentan estos individuos constituye una de las pruebas más sólidas de que la vivencia no fue un delirio transitorio. Los estudios longitudinales realizados por Grayson muestran que el cambio en la personalidad es profundo y, en la mayoría de los casos, permanente. Personas que antes orientaban su existencia hacia la acumulación de bienes materiales, el reconocimiento profesional o el éxito social, regresan con una jerarquía de valores invertida. La prioridad pasa a ser la conexión humana, la empatía y la búsqueda de un propósito que trascienda el beneficio personal. Este cambio de conducta no es producto del miedo o del deseo de cumplir con normas religiosas. Grayson observa que nace de una claridad interna obtenida durante la experiencia. Uno de los efectos más documentados en sus investigaciones es la desaparición del miedo a morir. Al haber experimentado lo que describen como un estado de plenitud y paz, el final de la vida biológica deja de ser percibido como una amenaza. Sin embargo, surge una preocupación distinta, el temor a no vivir de manera significativa. Esta reorientación vital es tan potente que muchos pacientes abandonan carreras lucrativas para dedicarse a labores altruistas, sin que exista una presión externa que los obligue a ello. No obstante, el proceso de integración de estas vivencias en la realidad cotidiana suele presentar fricciones. Grayson ha analizado casos donde el regreso conlleva sentimientos de aislamiento o desorientación emocional. El individuo siente que ha vislumbrado una realidad que no encaja con las estructuras de la vida moderna. La ciencia médica ha empezado a documentar formalmente este fenómeno. Publicaciones como Critical Care Forum señalan que, aunque la experiencia puede ser disruptiva inicialmente, a largo plazo genera un aumento medible en el bienestar psicológico y el sentido de conexión social. La persistencia de estos efectos sugiere que la mente ha procesado información de una intensidad tal que el sistema de creencias previo del individuo colapsa. El filósofo Jens Ambers propone que la coherencia y la potencia de estos relatos constituyen una forma de evidencia empírica. Para Ambers, la transformación radical de la conducta tras una experiencia cercana a la muerte es un dato objetivo tan válido
como una medición de laboratorio. Si una vivencia es capaz de reconfigurar la identidad de una persona para siempre, no puede ser tratada como un simple error de percepción. La verdadera relevancia del trabajo de Grayson reside en este punto. Los testimonios de quienes regresan ofrecen claves sobre la naturaleza de la vida misma. El estudio de la frontera entre la vida y la muerte se convierte así en una herramienta para comprender la conciencia, recordándonos que el valor de nuestra existencia reside en aquello que logramos percibir cuando el filtro de la biología finalmente se retira. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.